Ok, pensión de riesgo de trabajo. En el momento que ocurre el accidente o se determina la enfermedad de trabajo y el Seguro Social no me pide semanas cotizadas. Qué importante se vuelve entonces tener afiliados a nuestros trabajadores. Laboralmente, si el trabajador se nos llega a petatear, sinónimo de morirse, si el trabajador se muere y no estaba afiliado al Seguro Social, laboralmente tú tienes que indemnizar a los deudos con 5,000 días de salario. Ok, lo tenías con el mínimo. 5,000 por 7304. ¿Cuánto es? ¿900? $355,200 pesos. 365. Eso es bajita la mano, ¿no? Que estuviera con el mínimo. Pero es el director general. Imagínate que ganara 2,000. Y como es el director, no lo diste de alta. La pensión de riesgo de trabajo, el Seguro Social, en lugar de nombrarle así pensión, le llama incapacidad. Y depende de la gravedad de tu lesión o de tu enfermedad de trabajo, es la denominación. Si es incapacidad permanente total, que de plano ya no te puedes ni mover, o es una incapacidad permanente parcial. Tienes chance todavía ahí. ¿Cómo la calcula el Seguro Social? Con base en tu salario, base de cotización. Como no pide semanas cotizadas, pues directo se va sobre tu salario base de cotización, suponiendo que lo tienes con 100 pesos, que tu factor de integración sea con las prestaciones mínimas de ley, el famoso 452. Entonces lo sacamos en forma anualizado y nos dice que le calcules un porcentaje de acuerdo con el artículo 58.2, dependiendo la gravedad de tu lesión. Si el médico determinó que es un 70%, sacamos la pensión anual, la dividimos entre 12 para sacar la mensual. Si el resultado fuera menor al salario mínimo, entonces sería la pensión a disfrutar de incapacidad permanente total, sería el salario mínimo. En este caso es 2.225, el salario mínimo es 2.221, por tanto por 4 pesitos se va con su pensión calculada. Pues necesitamos calcular con el salario mínimo del 2016, a sacarlo en la parte mensual, y esa sería la pensión mínima garantizada. Nadie podría obtener como incapacidad permanente total menos del salario mínimo. Por eso al final hacemos la comparación. Si fuera una incapacidad permanente parcial, también sacamos la permanente, primero sacamos el monto de la permanente total, y de acuerdo con la evaluación de la enfermedad, hacemos la comparación. Pensión mensual por la incapacidad permanente total, y la pensión mensual, que es el multiplicar la evaluación de la enfermedad o lesión por la totalidad de la pensión de la incapacidad permanente total, nos da este importe y la comparamos con el salario mínimo. En este caso sí resultó menor al salario mínimo, por lo tanto esa sería la incapacidad permanente parcial. Entonces necesitamos calcular primero la total, aplicarle el porcentaje de evaluación decretado por el médico y lo comparamos contra el salario mínimo. Para el caso de enfermedades, no es lo mismo un accidente que una enfermedad. Ahí sí, en el caso de enfermedad, nos pide el Seguro Social el cálculo promedio de los últimos meses del trabajador. Igual sacamos el anualizado por el porcentaje de evaluación de la enfermedad
y al final lo comparamos contra el salario mínimo. Los cálculos son sencillos, ¿no? Nada más qué importante se vuelve el salario base de cotización en ambos casos. Aquí en este caso el trabajador tiene salario variable, a lo mejor tiene por ahí algunas percepciones adicionales, por eso sacamos el promedio de los últimos meses, del último año. Incapacidad permanente parcial por enfermedad. Esta fue parcial total y permanente total por enfermedad. ¿Y qué sería la permanente parcial por enfermedad? También sacar primero la parcial total, multiplicarlo por la evaluación de la enfermedad y compararlo contra el salario mínimo. Ahí van a ir las hojas para que nada más cuando sea el caso que algún trabajador les pide, oye, chécame si el Seguro Social me calculó bien. Pues, con esto nos podemos basar. Fíjense que en este caso el Seguro Social sí es muy exacto, ¿eh? Todos los cálculos que hemos comparado con nuestras hojas, ya de plano no las utilizamos, nomás que el trabajador nos presente su cálculo y prácticamente el 99.9% de los casos que hemos revisado está correcto el Seguro Social. ¿Pensionado por riesgos de trabajo puede volver a trabajar? Sí, pero en un puesto distinto. Si era acá obrero y lo hicieron director general, pues claro, sin ningún problema. Tiene que ser puesto distinto, por obvias razones. Tiene aquí ciertas limitaciones derivadas de su accidente o enfermedad, pero tiene la posibilidad de realizar otras actividades, pues sin ningún problema lo puede hacer. Pensión de cesantía. A ver si no se me pasó una pregunta que íbamos a ver. Límite y continuación. Ok, ahorita lo vamos a ver. Entonces, para poder ser sujeto a la pensión por cesantía, si somos trabajadores en transición, podemos elegir cualquiera de las dos. Obviamente, pues estos requisitos están más blandos, son en cuanto a las semanas cotizadas. Nos piden 9 años, pues prácticamente todos ya cumplimos con ese requisito. Cuando menos de las semanas cotizadas ya más hay que esperar a cumplir con la edad. 9 años cotizando, pues, prácticamente todos los que ya empezamos con la ley anterior, ya tenemos el requisito de las semanas. Es raro, no me ha llegado gente que tenga menos de las 500, un trabajador, un señor que precisamente se fue a vivir a Estados Unidos, que ya dentro de 2 años, tiene ahorita 58, ya va a regresar para pensionarse, pero no tiene más que 300 semanas. Ahorita vamos a ver qué hacemos en ese caso, porque nada más tiene poquitas semanas y le faltan pocos años para contar con el requisito de la edad. No tiene trabajo y tampoco está vigente de derechos. Entonces a él sí le convendría hasta cierto punto cotizar por su cuenta. Bueno, entonces en ley del Seguro Social actual, casi 24 años, más de 24 años cotizando, y la edad. Tampoco tener trabajo o estar en vigencia de derechos. No tengo trabajo, pero estoy en vigencia de derechos. Ya vimos el ejemplo de cómo podemos calcular la cuarta parte del tiempo. Dato importante que nos va a permitir sacar eso. Ley actual. Ya no hay cálculos. No hay cálculos para ver cuánto te va a tocar de pensión. Te vas a pensionar con lo que tengas ahorrado. Así de sencillo. Entonces, mientras más lana tengas en tu Afore, con la ley actual vas a poder pensionarte. Entonces, aquí, ¿cuál es la clave? Pues cotizar alto, 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 alto. ¿Qué significa cotizar? Pues que tu patrón te tenga con tu salario real, salario base de cotización real. Si te tiene con el mínimo, permíteme decirte que estás en la calle. Trabajador actual.